Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, bienvenidos para todos a este video de repaso de caninos. Vamos a hablar de las principales características de arco que encontramos en los caninos y recordar un poco las características de clase. Para las personas que se acaban de conectar y que empiezan a escuchar un poco estas dos tipos de terminologías, vamos a decir características de arco, lo que me diferencia los dientes de los superiores e inferiores, compara arcada con arcada. Y cuando hablamos de características de clase, es lo que me generaliza un solo grupo de dientes, sea incisivos, caninos, premolares o molares. ¿Listo? Vamos a hacer hoy una práctica de dibujo. Voy a tratar de dibujar todas las superficies de todos los dientes para que usted vaya viendo las similitudes y así comparemos características de arco. En este caso en los caninos no encontramos características de tipo, encontramos esas características de arco. Así que trataré de dibujarlos para que usted pueda ir viendo y asociando una característica con la otra. ¿Listo? Así que vamos a hacerlo. Los dientes caninos reciben este nombre pues por su similitud a los dientes caninos, ya sea pues de nuestro compañero animal, mascota que tenemos en la casa, o un can, ¿sí? Por eso estos dientes reciben el nombre de caninos. Su prominencia y la agudeza de sus cúspides lo hace representativo ahora que empezamos a hablar de estos dientes. Por eso vamos a decir que en las características de clase vamos a encontrar que estos dientes son los únicos dientes que tienen una cúspide. ¿Sí? Siguiente característica, vamos a decir que la superficie palatina es la más funcional de todos los dientes. O sea, en la superficie palatina vamos a encontrar las crestas marginales, vamos a encontrar el cíngulo, vamos a encontrar las dos fosas, o sea, es bastante funcional de todos los dientes. Y la siguiente que vamos a decir es que son los dientes con la raíz más larga. Entonces, repito, las características de clase tienen que ver con, son los únicos dientes con una sola cúspide. Segundo, son los únicos dientes que la superficie palatina es la más funcional. Y tercero, es el diente que tiene la raíz más larga de todos los dientes de la arcada. Al compararlas vamos a dar lo siguiente. Vamos a hacer un cuadro comparativo, me parecería pertinente hacerlo. Vamos a dibujar aquí un superior y aquí vamos a dibujar un inferior y vamos a ver las principales características de arco. ¿Listo? Entonces voy a preparar a dibujarme un superior. Voy a tener en cuenta en hacer los perfiles ligeramente divergentes hacia la parte cervical. Listo, voy a arreglar aquí un poco la raíz. Una raíz repito, de la que hablábamos en las características de clase, que es demasiado larga. Entonces, estamos dibujando un canino superior. Si se puede dar cuenta en este dibujo que estamos haciendo, acabamos de hacer una vertiente más corta y una vertiente más larga. Para ponernos un poco en contexto, cuando hablamos de una cúspide, en este caso voy a dibujar aquí una cúspide. Nos podríamos referir a una pirámide. La pirámide tiene una parte aguda o una parte más alta que le vamos a llamar vértice. Y a las partes de los lados les vamos a llamar vertientes. En nuestro caso como odontólogos vamos a conocer una vertiente mesial y una vertiente distal. Así pasa en nuestro canino. En este caso en nuestro canino vamos a ver que la vertiente más corta es la vertiente mesial, mientras que la vertiente más larga es la vertiente distal. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? En este diente vamos a ver que la vertiente más corta y más larga mesial y distal se da por el punto de contacto.
En este caso el punto de contacto por la superficie mesial viene acompañado de un hombro alto. Este punto de contacto lo vamos a encontrar en el tercio incisal. Al este hombro estar un poco más cerca, a la cúspide, pues nos hace notar o nos hace ver que, repito, este hombro se acerca más hacia el vértice. Pero al este ángulo ligeramente redondeado que usted está viendo acá, que sería el punto de contacto que queda en la unión de tercio medio e incisal, al este punto estar más cerca a la parte cervical, vamos a decir que esta vertiente distal es más larga. Repito, al este contacto por la superficie mesial, esto es mesial, esto es distal, al este contacto está más cerca al vértice, por eso esta vertiente se ve más corta. Y al esta vertiente, perdón, o al este punto de contacto está más cerca hacia cervical, por eso esta vertiente la vemos más larga. Solo esta parte. Sí, también vamos a encontrar surcos interlobulares, por supuesto, vamos a encontrarlos, voy a recrearlos aquí en mi dibujo. Solo que es importante tener en cuenta que el lóbulo de crecimiento central, en este caso este lóbulo de crecimiento central, si lo vemos desde una vista incisal, voy a permitirme acá dibujar una vista incisal, ¿sí? Se va a ver de la siguiente manera. Si se puede dar cuenta, desde una vista incisal, vamos a ver que el lóbulo de crecimiento central, este lóbulo de crecimiento central, se inclina o está mucho más prominente hacia vestibular que sus otros dos lóbulos de crecimiento. Entonces, por eso, este lóbulo de crecimiento, voy a subrayarlo, se ve mucho más amplio y prominente. Si esta hoja fuera tridimensional, quizás al girarla podríamos ver que sobresale. Aquí en esta vista incisal trato de recrearlo para que usted logre ver que sobresale. Por supuesto, vamos a decir en este diente que solo el 50%, o solo no, el 50% de mi corona corresponde a la cúspide. Eso es una característica de arco, muchachos. Aquí en este diente el 50% corresponde a la cúspide, al tercio incisal. Ahora que dibujamos inferiores, bueno, quizás sea un poco menos, quizás sea un poco más, pero es una característica de arco que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, las vertientes van a ser muy prominentes para dar un vértice bastante agudo. Por eso los caninos superiores suelen ser siempre más agudos, más prominentes que los superiores. Y también tener en cuenta que los perfiles se cierran después de los puntos de contacto hacia la línea cervical de manera abrupta, o sea, totalmente estrecho. Si se dan cuenta, mire, es totalmente estrecho. ¿Listo? ¿Qué más vamos a resaltar del canino? En este caso por la superficie palatina. Por la superficie palatina vamos a decir que el diente tiene las siguientes elevaciones. Voy a permitirme dibujarlo. El diente sobre la superficie palatina va a tener un cíngulo en forma de V. Esa V da prominencia o da inicio a una cresta central palatina que va a aparecer como una corbata. ¿Sí la logran ver ahí? Es más, si partiéramos este diente en tercios, nos daríamos cuenta que al llegar al tercio incisal, la cresta palatina es más amplia mesodistalmente. Y vamos a encontrar crestas al lado y lado, como las hemos visto, de manera divergentes. Aquí es importante, muchachos, que ustedes no hagan las crestas en punta. Las crestas no van en punta y las crestas no terminan o en la superficie mesial o sobre el borde cuspídeo. Des en cuenta que comparte el punto de contacto. Voy a dibujarla acá más. ¿Sí ven la cresta marginal? En este caso comparte parte del borde incisal o parte de mi vertiente en este caso y parte del ángulo, ¿sí? Parte del hombro alto que veíamos por mesial. Ella no va ni en punta ni muy amplia.
y son divergentes. Aquí tenemos nuestro cíngulo, repito, la cresta palatina, que hace o que divide nuestra fosa en dos, fosa mesial y fosa distal. ¿Listo? Es lo más relevante del diente. Aparte, tener en cuenta que el diente, si lo dibujamos desde una superficie proximal, vamos a darnos cuenta que el canino superior es demasiado amplio a nivel de su cuello, a nivel de su tercio cervical de raíz y cervical de corona. Eso es otra característica de arco. Vamos a pasar ahora a un canino inferior. ¿Qué principales características de arco vamos a encontrar? Que la cúspide ya no es tan aguda, que la cúspide ya no equivale al 50%, en este caso la cúspide equivale a una cuarta o quinta parte. Voy a permitir dibujar. Estoy tratando de dibujar la superficie distal, que la vean con una ligera elevación que ya trae, que ya comparte. Muy bien, ahora sí está mejor. Siempre suelo ser muy detallista con los dibujos y no me gusta que queden mal, que se vean bien. En este caso, si quisiéramos dibujar este diente, si lo quisiéramos ver, voy a resaltarlo un poco más. En este caso, si quisiéramos ver a este diente comparándolo con el anterior, podríamos decir que sus perfiles ya no son tan convergentes, ¿recuerdan? Ya no son tan convergentes. ¿Recuerdan que decíamos que eran muy convergentes en el superior hacia cervical? En el caso del inferior vamos a darnos cuenta que son más bien paralelos y que no convergen abruptamente hacia la parte cervical. De la cúspide vamos a decir que ya no ocupa el 50%, ocupa una cuarta o quinta parte de la total de la corona. ¿Sí? También vamos a decir que en una misma dentición el canino inferior siempre va a ser más pequeño que el superior. La cúspide ya no es tan aguda, ya no es tan prominente. Por lo tanto, sus vertientes suelen ser un poco más horizontales. En este caso acá veíamos que las vertientes eran prominentes, eran agudas, ¿sí? Pero en este vamos a decir que son planas. No quiere decir precisamente planas de totalmente plano, no. Quiere decir que ya no están tan prominentes y por lo tanto el vértice ya no se va a ver tan agudo. En otras características vamos a encontrar como tal que el perfil mesial parece que fuera recto con la raíz. ¿Sí lo logran ver? Mientras que el perfil distal a nivel de tercio incisal y parte de medio tiene una ligera convexidad. ¿Sí lo logran ver acá? Acá es plano. Acá tiene como una ligera convexidad. ¿Listo? Al momento de comparar estos dientes en tamaño, vamos a decir que el superior mide 27 milímetros, mientras que el inferior mide 26 milímetros. Estas son medidas y son datos tomados del libro de Krauss de 1976 y corroborados con el libro de Wolfield de 2012, octava edición que pueden encontrar. ¿Listo? Muchachos, en la superficie palatina que vamos a encontrar, voy a permitirme dibujarla.
¿Qué vamos a encontrar en este diente? También un cíngulo en forma de V. Pero en este caso, el cíngulo en forma de V ya no es tan marcado. Es más, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio de borrar lo que acabo de hacer. Y si se logra dar cuenta usted, ya las elevaciones y las depresiones que estamos observando acá no son tan prominentes. Es otra característica de arco. En el superior, todas las elevaciones son más marcadas, mientras que en el inferior, las elevaciones y depresiones, elevaciones no son tan altas y las depresiones no son tan profundas. Muchachos, este diente decíamos que era muy amplio en una parte cervical. Si lo vamos a dibujar este diente desde una superficie proximal, vamos a verlo así. El cíngulo no tan prominente, la cresta vestibular no tan prominente. Y si se puede dar cuenta, este diente era mucho más amplio, vestíbulo palatinamente a nivel de cuello, o sea, a nivel de tercio cervical de raíz y tercio cervical de corona, mientras que este es un poco más estrecho. No lo olviden, muchachos, la cresta palatina, que la encontramos tanto en inferiores como en superiores, a nivel de tercio incisal tiene una elevación que podemos ver también desde una superficie mesial o una superficie distal. Aquí también la vamos a encontrar, creo que se alcanzan a dar cuenta que aquí es un poco más amplio. Esa amplitud también la vemos desde una superficie proximal. Me voy a permitir aquí dibujarla. ¿Sí la logran ver? ¿Sí? Muchachos, eso es todo lo que debemos saber, los datos más relevantes de canino. Espero que les haya gustado el video y para próximas tomas les recomiendo que se suscriban, que coloquen clic a la campana y así les seguirán llegando más videos que tenemos para ustedes. Importante, este diente también tiene surcos interlobulares, solo que ya no son tan marcados, son un poco más desvanecidos. Que estén muy bien, muchachos.